predicó Jesús que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son más dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre. Amén. Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes titulada Familias a la manera de Dios. Y ya el título nos provee una idea de lo que va a ser relevado, rescatado a la luz de la Escritura durante este mes de noviembre. La idea es que regresemos al plan de Dios respecto a la familia. Y esto se hace necesario por algunas razones. Primero que todo, porque en la cultura en la cual nosotros nos movemos el día de hoy, el concepto de familia está en disputa. Y corremos el riesgo entonces, en esa disputa, en esa pelea cultural que hay con respecto a la familia, dejarnos moldear por el sistema imperante con sus ideologías de moda. Entonces nosotros vemos el día de hoy que las distintas personas, los distintos actores sociales, políticos, culturales, académicos también, están definiendo el concepto de familia conforme a sus distintas ideas. Nosotros tenemos y debemos volver a la Escritura para rescatar lo que eso nos dice. También porque hay una idea bastante arraigada con respecto al matrimonio como si fuese algo fome. Que algunas personas ocupan el concepto de matricidio. ¿Ya? Matricidio le llaman. Uno escucha una canción esta que dice soy soltero, hago lo que quiero. Entonces esa idea del matrimonio como algo fome justifica la existencia de una despedida de la soltería. Porque al parecer se viene un tremendo giro, un tremendo peso que va a generar tristeza, aflicción, duelo. Como en cambio, nosotros creemos que debiese realizarse más bien una bienvenida al matrimonio, una bienvenida al goce del matrimonio. A diferencia de la cultura dominante que nos dice que el matrimonio es algo triste, nosotros creemos que en realidad el matrimonio no es triste, ni nos va a alejar de la diversión, ni nos va a alejar de las amistades. De hecho, nos va a proveer nuevas posibilidades de amistad y de gozo. Con certeza, el matrimonio trae momentos divertidos y felices. También se hace necesario hablar de la familia porque existe una ideología fatal. Esta idea del tengo derecho a ser feliz, que es el sustento de otras ideas, como por ejemplo la idea de la media naranja. Esta idea de que nosotros tenemos un complemento igual, que se liga sin dificultad a nosotros. Y que cuando no lo encontramos, como dice cierto filósofo, al cual no me referiré a nada con respecto a su reputación, que dice, se nos muere el amor. ¿Ya? Nosotros debemos modificar nuestra idea de amor a la luz de la palabra del Señor y abrirnos a la posibilidad de amar con toda nuestra vida. Amor, razón y voluntad de encontrarse con un ser completamente diferente y desconocido por nosotros. Ese no es un amor ensimismado, un amor que busca lo suyo propio, como dice 1 Corintios capítulo 13, sino un amor genuino, de verdad, que se sacrifica en beneficio del otro. Un amor que entiende que la felicidad propia está en hacer feliz al otro antes que a uno mismo. Y en ese sentido, en el ejercicio de la reciprocidad, uno recibe del amor del otro que se da por uno. ¿Ya? Y también porque necesitamos responder bíblicamente a una media verdad que surge de la reacción evangélica en defensa de la familia. Todo esto que nosotros hemos visto, sobre todo el primer punto, esta idea de que en la cultura actual el concepto de familia está en disputa, ha hecho surgir desde el contexto evangélico una defensa de la familia que señala una media verdad. ¿Por qué? Porque es lícito defender la familia. Pero ¿cómo lo hacen? Con una idea humanista que pone al hombre, al ser humano, como centro de todo. La familia es la base de la sociedad. La familia, conformada por pecadores,
no puede ser absolutamente la base de nada, pues el riesgo de demolición de aquello que se basa en la familia sería evidente ante las fallas que todos nosotros tenemos. Nuestras familias son familias de carne y hueso, familias que se equivocan, que fracasan. Nuestras familias se parecen más a la de Homero Simpson y Marge que a la familia Ingalls. Nuestras familias no son familias perfectas. Por lo tanto, debemos volver a la palabra del Señor para encontrarnos también con el mensaje de la gracia. ¿Qué es lo que veremos entonces en esta serie? Lo que la Biblia dice respecto a la familia, para hacer posible ese a la manera de Dios. La Biblia nos muestra de manera muy clara qué es la familia y cuál es su misión. La Biblia nos habla, por ejemplo, de la heterosexualidad del esposo y de la esposa. Nos habla de una relación monógama. Nos habla de su exclusivismo. Nos habla de la sexualidad como fuente de placer y de procreación. Nos habla de la crianza de hijos y de roles que todos debemos cumplir. Pero por sobre todas las cosas, la Biblia nos muestra que la familia no es base de nada, porque solo Cristo es la roca inconmovible. Y por ende, la misión de la familia no es la exaltación de los sujetos que la componen, sino la mayor gloria de aquel que vive y permanece para siempre. Y también, por supuesto, la extensión de su reino en todas las esferas de la vida. La familia entonces cumple un propósito primordial en el discipulado, en el discipulado de aquellos que siguen a Jesús, el Señor. Esta mañana, nosotros hemos leído el texto de Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6. ¿Por qué leer este texto y no leer el del Génesis? Cuando Jesús está citando el texto de Génesis. A mi gusto, porque este texto tiene una fuerza vital que lo hace necesario para hablar del diseño original del matrimonio. Lo que se evidencia, a mi gusto, a lo menos en dos razones. La primera es que Jesús cita la Escritura de manera diferente a como nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos, citamos la Escritura para dar autoridad a lo que estamos diciendo. Cristo no necesita dar autoridad, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él cita la Escritura como el autor de aquello que aparece en ella. Por eso Él puede hablar con autoridad, no como los escribas y los fariseos. De hecho, es muy interesante que en esta pregunta que le hacen los fariseos de manera capciosa, Él no responde de manera directa. Aquí los fariseos se le acercan para preguntar acerca de si es lícito divorciarse por cualquier causa. Y Jesús no responde inmediatamente a esa pregunta. Jesús responde de otra cosa. Él habla del matrimonio. A mí me encanta el método pedagógico de Jesús, porque Él responde con preguntas. Él no responde a veces lo que le preguntan, sino que va al sentido originario, a la respuesta necesaria, a exhortarnos con su palabra. Me encanta el método de Jesús. Y aquí Jesús les habla del matrimonio y añade un elemento más como consecuencia del diseño original, lo que es parte del carácter de la revelación. Nosotros creemos que la revelación es acumulativa, vale decir, lo del Antiguo Testamento se va sumando con lo del Nuevo Testamento. Pero también creemos que la revelación es progresiva, vale decir, que en el Nuevo Testamento hay mayor luz de lo que aparece en la Escritura. Nosotros interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Y Jesús aquí añade otro elemento más al diseño original. Y de eso hablaremos entonces en esta mañana. Del diseño original del matrimonio, que se manifiesta en 4 características del pacto de un hombre y una mujer, que tiene como garante al Dios verdadero, vivo y real. En primer lugar, debemos decir que el matrimonio fue creado por Dios. Jesús dice aquí en la Escritura, en el versículo 4, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Dios, el maravilloso Dios, fue también lleno de gracia y de bondad en esto. Él vio que Adán estaba solo, que necesitaba de una ayuda
idónea. Ahora, la palabra ayuda puede traer ciertas complicaciones en el presente. ¿Por qué razón? Porque nosotros pensamos en ayuda como algo secundario, como algo de menor estatura. Por ejemplo, yo fui ayudante en la universidad. No era el profesor de la cátedra, era el ayudante, ¿ya? Y tenía mi labor de, en ese sentido, ser un auxiliar del profesor titular de la cátedra. Bueno, en este caso, en la Biblia, el concepto de ayuda no tiene ese sentido secundario. Tiene una idea de ayuda correspondiente, de gente que se pone en el mismo plano y que camina codo a codo por el mismo propósito. De hecho, en la Escritura se habla de Dios como nuestro ayudador. Y en el Nuevo Testamento se habla del Espíritu Santo como aquel que tiene la función de ayudarnos. Entonces, sáquense, sobre todo las mujeres, el concepto de que la ayuda es algo secundario o de menor valor, cuando Dios mismo recibe ese título. Y Dios vio que Adán necesitaba de alguien que caminara codo a codo con él, que fuese su complemento. De hecho, Adán tampoco encontró en la naturaleza creada algo así. Y aquí se nos dice que los hizo hombre y mujer. Y habla el texto, literalmente, de que Dios construyó a una mujer de manera perfecta. Y cuando la tiene lista, se la presenta a Adán. Y Adán exclama. Yo voy a citar el texto de la Nueva Traducción Viviente porque da sentido a esta exclamación profunda que Adán hace. Muy pocas versiones de la Biblia ponen signos de exclamación en esto. Adán dijo: ¡al fin! Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Ahora, este concepto de mujer es más literal como lo hace la Reina Valera cuando dice: será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Por qué? Porque en el hebreo la palabra varón u hombre es ish y en la mujer es isha. La idea mostrada es que juega en este sentido de la igualdad, de dignidad. Nosotros los seres humanos, como hombres y mujeres, tenemos condiciones distintas, pero somos iguales en dignidad porque portamos la misma imagen del Señor. Génesis capítulo 1 señala que Dios creó al hombre y la mujer y a imagen de Dios los hizo. Génesis capítulo 5 dice que Dios le dio un nombre al hombre y a la mujer y ese nombre fue Adán. A ambos les dio ese mismo nombre. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, tomada de la costilla, ¿alguna inferioridad con respecto a eso? En gran parte de las movilizaciones feministas del día de hoy, cuando se hace alguna alusión a lo religioso, esta idea salta a la vista, la de la mujer como tomada de la costilla. Ahora bien, eso, en ese discurso ideológico, es leído como si fuera parte de una idea religiosa y patriarcal que subyuga a la mujer a una condición de inferioridad. Nada más lejos de la realidad. El pastor Matthew Henry, hace algunos siglos atrás, en su comentario bíblico, señaló de manera hermosa lo que esta verdad quería decir. Él dijo que la mujer fue formada de una costilla, es decir, del costado de Adán. No fue hecha de su cabeza, como para tener dominio sobre él, ni de sus pies, como para ser pisoteada por él, sino de su costado, para ser igual a él, de debajo del brazo, para ser protegida por él, y de junto al corazón, para ser amada por él. Entonces, en ningún momento esta idea de tomar de la costilla supone una condición de inferioridad, sino por el contrario, una ayuda correspondiente. Una persona que camina codo a codo, y una persona que tiene que ser amada, protegida y cuidada por el esposo. Algunas implicaciones que nos da el texto a la luz de la creación del matrimonio. La primera es que debemos aceptar, y no solo aceptar, disfrutar de las diferencias con las que hemos sido creados. ¿Se ha fijado que hoy día en el concepto de matrimonio
sobre todo con respecto a quienes defienden el matrimonio homosexual, nos hacen pasar a nosotros los cristianos como si fuéramos intolerantes con respecto a la diferencia, cuando en realidad el matrimonio heterosexual da pie al disfrute y al goce de la diferencia. Nada más diferente que un hombre y una mujer. Y Dios creó al ser humano, dice el Génesis, a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Iguales sin dignidad, pero diferentes en múltiples aspectos. Tanto esa igualdad como también la diferencia biológica, emocional, de voluntad, de pensamiento, de formas de razonar, nos hace precisamente ser complementarios. El pastor Oswaldo Fernández, que es profesor del Seminario Teológico Presbiteriano, dice con respecto a esto que formar una pareja es conformar una unidad de fragmentos asimétricos. No existe la media naranja, no existe la pareja ideal, existen personas diferentes que luchan día a día para comprometerse en un matrimonio y en ese compromiso buscar precisamente el complemento. Aquí se hace necesario entonces la idea de que debemos aprender a servir a nuestro cónyuge. Debemos evidenciar de manera palpable que vamos a colaborar para que nuestra pareja pueda realizarse como una persona independiente a nosotros mismos. Y aquí algo muy importante es que debemos aprender a valorar el tiempo del otro. Debemos manifestar también voluntad de cambio, haciendo todo lo posible por evitar los disgustos y las preocupaciones, recordando que una de las pruebas de amor más poderosas que podemos dar en nuestra pareja, en nuestro matrimonio, es precisamente arrepentirnos y reparar los daños que hemos causado. También debemos ayudarnos recíprocamente a crecer en lo espiritual. Y esto consiste, primero, en animarse a participar en la vida de la iglesia. Cuando el cónyuge no quiere congregarse, no quiere participar de la vida en comunidad, el otro debe animarlo precisamente a hacerlo. Pero también en la casa, en el hogar, el hecho de leer la Biblia juntos, otros libros cristianos, orar juntos, son parte también de este ayudarse en el crecimiento espiritual. Y también este texto nos reporta la idea que debemos aprender a cuidarnos. Y aquí nosotros debemos entender las diferencias que nosotros tenemos con respecto al concepto y a la idea del cuidado. La Biblia es muy maravillosa con respecto a esto. En Efesios se habla de que el marido debe amar a su esposa. Y pone un ejemplo maravilloso con respecto a ese amor, el de Cristo. La próxima semana vamos a profundizar con respecto a esto. Y luego le dice a la esposa que respete a su marido. ¿Por qué le pide al esposo que ame a su esposa y a la esposa que respete a su marido? ¿Acaso el esposo no debe respetar también a su esposa? ¿Y acaso la esposa no debe amar a su marido? Es que ¿sabe qué? El Señor nos conoce tan a la perfección que sabe cuáles son nuestras falencias. A la mujer se le hace muy, pero muy fácil amar a su esposo. Pero lo que se le hace difícil es respetarlo. Y un hombre se siente amado por su esposa cuando su esposa lo respeta y no lo minusvalora. Y no lo pone, por ejemplo, en la silla de escarnecedores frente a los demás. Ahí uno se siente amado cuando su esposa lo pone así como el mejor de los esposos de la tierra. La idea del respeto es clave. Y bueno, a un hombre no se le hace difícil respetar por lo mismo a su esposa. Los hombres difícilmente, a no ser de que sean muy pocos hombres, ponen en desventaja a la esposa en lo público y en lo privado. Pero ¿sabe qué? Se le hace más difícil amar. Por eso Dios le pide amar a su esposa. Fíjense, el cuidado implica eso, amor y respeto. Nosotros somos como esposos más fuertes cuando
cuidamos y defendemos juntos nuestro amor. Parafraseando a Mario Benedetti en un hermoso poema, eso nos permite en la calle codo a codo ser mucho más que dos. Bonito, ¿lo ha escuchado usted ese hermoso poema de este poeta uruguayo? Por eso aquí hay gracia común, porque 1 Corintios capítulo 11, versículo 11 dice: sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Somos complementarios y debemos cuidarnos, protegernos, amarnos, defendernos. Ahora, en segundo lugar, el matrimonio es de carácter exclusivista. Y el versículo 5 dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Este texto nos muestra la fuerza del matrimonio. Y parece duro. Parece duro porque invita precisamente a despojarse de un lazo familiar. Pero aquí está la gran virtud del matrimonio como institución divina, que sus lazos son mucho más fuertes que los lazos propios de la naturaleza. El matrimonio nos hace unirnos con una persona que viene por naturaleza de una familia diferente a nosotros y culturalmente de una familia totalmente distinta a la nuestra. La fuerza del matrimonio hace que dos diferentes se unan y conformen una nueva familia. El texto nos revela el carácter exclusivista del matrimonio, que hace que requiera un compromiso social. Uno no por cualquier cosa deja la casa del papá y la mamá. En lugar de permanecer bajo la custodia protectora de los padres, el hombre deja el hogar y la mujer también. Y juntos establecen una nueva unidad familiar. Y aquí yo quiero enfatizar en esto. Quienes se casan dejan la familia de origen y pasan a conformar una nueva familia. Esto no quiere decir que uno se despreocupe del papá y de la mamá y que no tenga deberes contraídos con ellos, porque la Biblia en uno de sus mandamientos nos manda a honrar padre y madre. Pero ojo, conformamos una nueva familia, una familia distinta. Por eso suena tan antinatural y tan molesto cuando se producen intromisiones en los problemas familiares. Pero también el exclusivismo del matrimonio lleva a que las prioridades del matrimonio cambien. Las obligaciones del hombre y de la mujer pasan a ser en relación a su cónyuge. Ya deja de ser el papá y la mamá, pasa a ser el centro de la vida familiar el otro. Y aquí también la radicalidad del se unirá a su mujer. Dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Ese lenguaje es del compromiso del pacto. En ningún otro momento, ni siquiera aquí en la iglesia, en ningún otro momento somos más parecidos a Dios con su pueblo que en el matrimonio. Porque Dios guarda el pacto y nos hace también comprometernos en un pacto similar con nuestro esposo y nuestra esposa. El casamiento representa la relación que Dios tiene con su pueblo. Y este unirse encierra una idea de pasión y de permanencia. Unir en este contexto literalmente significa pegarse al otro. Y aquí hay cuestiones que deben explicitarse. Primero, la palabra mujer aquí aparece en singular. El texto no dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres. Dice: a su mujer. En segundo lugar, es el hombre el que tiene que unirse. Esto también nos revela algo. Los hombres tendemos a ser más mamones, ¿cierto? A no desapegarnos de la mamá. Mi mamá hacía una cazuela incomparable, no como tú, ¿cierto? Iván Zamorano, el ejemplo máximo de eso. Qué odioso, siempre poniendo el ejemplo de la mamá. Y por otro lado, la mujer va a ser sostenida, cuidada y protegida por esta relación cuando el hombre ejerza el poder amoroso descrito acá. El poder amoroso de dejar al papá y a la mamá y unirse
pegarse a ella de manera total y completa. En síntesis, según el texto, el matrimonio debe ser monógamo entre un hombre y una mujer, heterosexual y también de pacto mutuo, de compromiso, de fidelidad y lealtad mutuas. Aquí surge una pregunta. ¿Quién es el ser humano más importante para ti? Los esposos y las esposas, devenidos en padre y madre, tienden a constituir la relación con los hijos como la relación más importante de la vida. Los hijos crecen y también dejan papá y mamá. Se casan y tienen un hombre y una mujer distintos a ti, con los que conforman una nueva unidad familiar. ¿Y sabes lo que eso conlleva? Que cuando el hijo se va o la hija se va, dejan el nido vacío, generando una etapa crítica en la familia. Una etapa crítica en la cual uno se encuentra con un otro olvidado y desdeñado. El matrimonio Keller, de Timothy y Kathy, señalan en su libro El significado del matrimonio lo siguiente: tu matrimonio debe ser para ti más importante que todo aquello otro que cuenta en tu vida. Ningún ser humano tendrá mayor derecho a tu amor, tus cuidados, tu dedicación y tu fidelidad que tu pareja. Dios nos insta a dejar padre y madre, pese a lo importante que han sido y serán en nuestras vidas, para formar así una nueva unión que habrá de ser la más primordial y fuerte de nuestra vida. Si tu esposo, si tu esposa ha dejado de ser la persona más importante de tu vida, arrepiéntete y pide perdón a Dios y a tu cónyuge. ¿Crees que esto de tener a tu esposo o tu esposa como el ser más importante de tu vida va a dañar a tus hijos? Por el contrario, nada nos daña más que un papá y una mamá que no manifiestan esa unidad radical, esa unidad de hombre y mujer que se pegan y se unen en una relación exclusiva. Eso es algo que nos llama a hacer la Biblia. Y en tercer lugar, que el matrimonio fue desarrollado para la intimidad. La parte final del versículo 5 dice: y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esta idea de llegar a ser un solo cuerpo, una sola carne, como traducen otras versiones, nos expresa la total unión y profunda solidaridad de la relación conyugal. A su vez indica la intención de Dios, que desea que el matrimonio sea monogámico y una unión inseparable, de la cual una sola carne es una señal y una expresión de ese mismo propósito del Dios de la vida. A tal nivel existía esa unidad íntima antes de la caída, que ambos andaban desnudos y ninguno de ellos se avergonzaba. Hoy día, uno tiende a avergonzarse en la desnudez, y es un efecto de la caída. Es un efecto de la caída que nos hace sentir inseguros con nuestro propio cuerpo. El matrimonio nos invita a una unidad tal que no nos avergoncemos. ¿Qué implicancias tiene esta intimidad a la cual Dios nos invita? Se nos presenta aquí una relación de complemento mutuo, donde hay unión sexual que es para el placer, y ojo, en el orden que lo estoy expresando, y para la procreación, intimidad espiritual también y emocional. Y otra cosa, en esta unidad, en esta intimidad entre creyentes, implica una nueva relación. Somos hermanos. Y aquí, decir algo, intimidad emocional es igual a amistad. Pareciera ser que la palabra amistad no tiene nada que ver con el matrimonio. Pero en realidad nosotros debemos aprender a ser amigos íntimos, cómplices, en lo que realizamos tanto en común como por separado. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 en adelante dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante.
Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. La amistad nos lleva a sentirnos seguros en compañía de la persona amada, a nivel de sacarnos todas las caretas que tenemos frente a los demás, o todos los escudos y armaduras que tenemos frente a los demás, manifestando nuestra vida de manera espontánea. La amistad lleva a que el cónyuge analice esa espontaneidad con bondad, no pensando mal, preservando lo bueno y dejando pasar aquello que es malo. La amistad es clave. Hay un libro que pone como ejemplo la relación entre Martín Lutero y Cati. Hay una serie de cartas entre ellos en que ellos se molestan, se dicen sobrenombres. Por ejemplo, Lutero le decía Lord Cati. Y la molestaba de repente, le hacía pasar algunos enojos porque eran amigos, eran cómplices. Y también se exhortaban en esa relación de amistad. Quienes conocen algo de la biografía de Lutero saben que Lutero continuamente padecía depresiones, momentos de dificultad emocional terribles, en los cuales se ensimismaba, se enojaba con el mundo, se apartaba, se volvía huraño. En esos contextos hubo ocasiones en las cuales Cati se vestía de negro. Y la primera vez que Cati hizo eso, Lutero le dijo: ¿se murió alguien? ¿Estás de luto? ¿Va a algún funeral? Cati le dice: sí. ¿Y de quién? De Dios. Lutero decía: ¿cómo es posible que digas eso? Si Dios es eterno. Sí, voy al funeral de Dios. Dios se ha muerto en ti. Y Lutero se levantaba, se lavaba la cara, se vestía y comenzaba a predicar el Evangelio de nuevo con alegría y sencillez de corazón. La amistad nos permite confrontarnos también a nuestro pecado y hacer que pongamos los pies en la tierra. También ser una sola carne, un solo ser, un solo cuerpo, la Biblia lo liga también a la actividad sexual. Y si no es cierto, tendremos un sermón respecto a esto. Debo también hablar algo acerca de esto. La Biblia liga siempre el matrimonio con la sexualidad, a tal nivel que quienes se casan regularmente se emplea el eufemismo de tocó a una mujer o se unió a una mujer. La Biblia siempre lo liga a esto, y nosotros debemos dar suma importancia a la intimidad sexual, no cayendo en la reducción genitalizadora de la cultura hedonista y centrada en el placer en la cual vivimos. El ser humano es una unidad conformada por cuerpo y por alma, en la cual el cuerpo es la expresión física del alma. Y la sexualidad no solo tiene que ver con algo corporal, con algo físico, sino pregúntenle al rey David, leyendo el Salmo 51, ¿qué es lo que él vivió después de adulterar o de abusar de esta relación con Betsabé? Él siente huesos abatidos. Él siente una espiritualidad también derruida, dañada, destruida. Es que el sexo fue creado para ser vivido en el matrimonio. Vladimir decía en sus sermones sobre familia que sexo sin matrimonio es pecado. También matrimonio sin sexo es pecado. Y eso tiene estricta relación con lo que dice Pablo en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 7, versículos 1 en adelante. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. ¿Es mejor no tener relaciones sexuales? Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino la esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración.
No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. El texto es iluminador, porque habla de que cada uno tiene que tener a su propio esposo o esposa. Cada uno debe unirse en esta relación. Habla de la relación sexual como un deber conyugal, como algo que debe ser practicado en obediencia a Dios. Habla del mutuo acuerdo. Ninguno tiene derecho sobre el cuerpo del otro en la relación sexual. Y por otro lado, que esto no debe negarse, porque puede llevar a la tentación. Eso es clave también que lo tengamos en cuenta. Nuestra espiritualidad no es ascética, no se separa del mundo y se va al convento. Es una espiritualidad que se vive en la cotidianidad de la familia también. Familias de carne y hueso, y que incluye también esto que Pablo habla, del deber conyugal. Tim y Cathy Keller, en su libro El significado del matrimonio que citamos hace un rato atrás, dicen: considerar el matrimonio una sola carne supone que la relación sexual se entiende como símbolo de esa unión polifacética y asimismo como medio para hacerla real y efectiva. La Biblia advierte acerca del peligro de la unión física si no estamos dispuestos a comprometernos en lo emocional, en lo social, en lo económico y en lo legal. No expongas tu cuerpo desnudo y vulnerable sin que haya una vulnerabilidad mutua en todo posible aspecto, porque en la unión en pareja se renuncia a una libertad para un compromiso real y sincero. El sexo es muy probablemente la forma más poderosa instituida por Dios para facilitar esa entrega mutua. El sexo hace posible que dos personas se digan: te pertenezco por entero y de forma permanente y exclusiva. Y nosotros no debiéramos hacer del sexo algo inferior a todo eso. Tim y Cathy, aquí en este texto, dan un palo enorme a la cultura en la cual nosotros vivimos, en la cual se cree que podemos unirnos sexualmente a cualquier persona, en cualquier circunstancia, porque aquí los papeles no importan de nada. Lo que vale es el amor o la pasión que se tiene en el momento. No se puede vivir verdadero compromiso solo en el plano de lo físico, sino hay un compromiso social, emocional, cultural y económico. Si alguien no se compromete contigo en todas esas áreas, jamás se podrá comprometer en todo. El sexo es una expresión de lo que se vive cotidianamente en todas las formas de la vida. La pasión que tú vives en la sexualidad es la misma pasión que debes vivir en lo económico, en lo social, en lo familiar. Un solo ser también se expresa en este mandamiento que nos da la palabra del Señor. Y en cuarto lugar, el matrimonio fue hecho para durar. Para Jesús, la respuesta a la pregunta de si uno se podía divorciar por cualquier motivo, hecha por un fariseo, no podía ser respondida sin volver al diseño original. Por eso, cuando Jesús habla del diseño original, es decir, de los 3 puntos que ya hemos visto, que el matrimonio fue creado por Dios, que es de carácter exclusivista y que es desarrollado para la intimidad, eso deja fuera cualquier posibilidad de divorcio. ¿Qué es lo que hace indisoluble el matrimonio? Aquí nosotros nos podríamos preguntar si el matrimonio es indisoluble, ¿acaso por los esfuerzos humanos que el marido o la esposa ponen para preservar el matrimonio, llevándolo a cabo hasta que la muerte nos separe? En ninguna manera. El matrimonio es indisoluble porque Dios es el garante del pacto matrimonial. Así que ya no son más 2, dice el versículo 6, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Quién une a un hombre y a una mujer en matrimonio? ¿Son ellos? No, es Dios quien los ha unido. Por eso nadie los debe separar. Y aquí debemos decir algo. Dios
odia el divorcio. En el verano tendremos una serie sobre el libro de Malaquías. Y Malaquías no solo habla de los diezmos, así que no se enoje con Malaquías solo por eso. Él habla también de otras cosas. En el capítulo 2, versículos 13 en adelante dice: otra cosa que ustedes hacen, miren el tono irónico de Malaquías. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y el que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Es maravilloso el texto bíblico. Dios es testigo y garante del matrimonio que nosotros tenemos. Es Dios que nos ha unido y es Dios que nos pide que seamos fieles en extremo hasta la muerte. Y aquí hay dos enemigos con los cuales debemos luchar. Primero, la idea de la media naranja. Stanley Hauerwas señala que no hay nada tan destructivo en un matrimonio como la ética de una autorrealización que da por sentado que el matrimonio y la familia son instituciones para fomento del desarrollo personal y necesarios para hacernos felices y personas completas. Vivimos convencidos de que existe esa persona ideal con la que nos casamos y que si nos esforzamos por buscarla, acabaremos encontrándola. Pero ese enfoque no tiene en cuenta un factor crucial en todo matrimonio, que siempre vamos a casarnos con una persona que no es ideal. ¿Acaso no fue eso lo que descubrió cuando pasó el tiempo con el matrimonio? La polola que tú tuviste, que era bonita, que era linda, que era todo para ti, que era perfecta, que era inteligente, se mostró también sin caretas dentro del matrimonio. Y uno que era inteligente, bueno para el bla bla, ahí convencía, soy honesto, el don de la palabra, más allá de lo físico, no soy Brad Pitt, lo tengo súper claro. Pero uno se muestra tal como es. Entonces la Mónica pasó a descubrir al dicharachero Luis, al introvertido Luis que soy. Y nos conocimos en la realidad, más allá de lo ideal. Siempre nos casamos con la persona que no es ideal. Nunca encontramos la media naranja. Y esa es la gracia del matrimonio, que nos permite descubrir de aquello que es imperfecto, lo bueno, lo hermoso. ¿Han visto la estatua del David de Miguel Ángel, esta estatua del Renacimiento? Una vez le preguntaron a Miguel Ángel cómo lo había hecho. Y Miguel Ángel dijo, bueno, yo vi la piedra y le saqué lo imperfecto. Eso es el matrimonio. Ver una piedra lisa, dura, y sacar lo mejor de aquello. Dios te ha llamado para ser un instrumento de bendición para tu esposo y tu esposa, en edificación mutua, para que él crezca, para que ella crezca y se desarrollen juntos. Y otro enemigo con el cual tenemos que luchar es la idea de que los deberes no son gratos. No nos gustan los deberes, el rol, la tarea. Nos parece un peso enorme que nos mata la vida. No nos gustan los deberes. Pero ¿sabes qué? En la Biblia los deberes pueden ser gratos. ¿Cuándo? ¿Cuándo se hace un deber algo que no es una pesada carga? Cuando amamos. La Biblia nos presenta que el matrimonio, el compartir la vida con la persona amada, es un deber gozoso. Veíamos hace rato que el sexo, según la Biblia, es un deber conyugal. Alguien después de eso podría decir
que los deberes no son gustosos, amables, divertidos, graciosos. Cuando amamos, los deberes no son pesados. Y aquí surge la pregunta, amor. ¿Qué es el amor? Yo quisiera poner un ejemplo. Dietrich Bonhoeffer, pastor y teólogo luterano alemán, fue apresado Bonhoeffer por el régimen nazi cuando estaba comprometido en matrimonio con María von Wedemeyer. Ellos no lograron casarse porque Bonhoeffer fue ahorcado antes, poco antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Pero allí, en las mazmorras del nazismo, Bonhoeffer escribió algunos sermones para el día de su matrimonio o para la familia, así una serie de familias. Le escribió allí. Escribió poemas, cartas e incluso votos nupciales, los que fueron compilados por uno de sus mejores amigos en un libro llamado Cartas y Apuntes desde la prisión. Miren lo que Bonhoeffer señaló allí. Así como se entregaron el anillo mutuamente y ahora lo han recibido por segunda vez de manos del pastor, de esa manera el amor proviene de ustedes, pero el matrimonio proviene de arriba, de Dios. Así como Dios está en lo alto, por encima del hombre, así también lo están la santidad, los derechos y la promesa de amor. No es su amor lo que sostiene su matrimonio, sino de ahora en adelante es el matrimonio lo que sostiene su amor. Si hay algo que la Biblia cambia como visión con respecto al amor, es que el amor efectivamente tiene dentro de sí un aspecto sentimental y pasional. Pero el amor no es solo sentimiento. Cuando Arjona canta que se nos muere el amor, está refiriendo a ese elemento pasional y emocional. Pero el amor bíblicamente es mucho más que eso. El amor es una decisión. Tú, cuando estás casado, es el matrimonio lo que sostiene tu amor. Cuando decidiste amar a la persona con la que te casaste, no solo lo hiciste en el día de tu matrimonio o en el día de tu bendición nupcial frente a un pastor. La decisión de amar a tu esposo y a tu esposa la hiciste y la debes hacer todos los días de tu vida hasta que la muerte les separe. Todos los días decides amar al hombre o a la mujer con la que te casaste. Y aquí algo que debemos decir. La realidad indica, indefectiblemente, que siempre te vas a encontrar con hombres y con mujeres más atractivos, más gentiles, más inteligentes, más hermosos que tu esposo o que tu esposa. Pero tu decisión pesa menos que un paquete de cabritas para tirar el matrimonio por la borda, por una ilusión pasajera. La invitación de la Escritura hoy es a que te decidas a amar, a luchar por tu esposo y por tu esposa. Decide amar a tu esposo, decide amar a tu esposa, decide a luchar por tu esposo, decide luchar por tu esposa. Es Dios quien te sostiene. Y aquí la promesa de la Escritura es maravillosa. Decía el proverbista: bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Habrán de derramarse las fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas. Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora. Que tus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Es que esto es la Biblia. Proverbios capítulo 5, versículos 15 en adelante dicen esto. Yo constantemente escucho predicaciones, es algo que hago, ¿sí? Por deporte. Escucho todas las predicaciones habidas y por haber. Y en la iglesia uno se está predicando en este momento una serie sobre el cantar de los cantares. Y Jonathan en una de las predicaciones puso como ejemplo lo siguiente.
el esposo y la esposa para los demás deben ser una muralla inexorable. Pero el esposo para la esposa y la esposa para el esposo deben ser una puerta que se abre constantemente al ejercicio de la intimidad y de la unidad juntos. No pierdas tu matrimonio por nada. Lucha por guardar el pacto que has hecho con tu esposa, el pacto del cual el garante, el que hace que estos preserven fidelidad, es Dios mismo. Para reflexionar y practicar. En el diseño original, el matrimonio está caracterizado, como dijimos, por ser creado por Dios, por su carácter exclusivista, por estar desarrollado para la intimidad y por ser hecho para durar. En el diseño divino del matrimonio no caben el divorcio, las relaciones sexuales casuales, el adulterio, la convivencia. Esto de la convivencia se le llamaba concubinato antiguamente. No caben tampoco las relaciones clandestinas, la homosexualidad, la competencia y la opresión dentro del matrimonio. El diseño divino del matrimonio invita a la íntima, mutua y total aceptación del cónyuge, a un continuo y permanente crecimiento y conocimiento del uno por el otro. Dios ocupa el matrimonio para llevarnos a la madurez, al sentido de responsabilidad y al crecimiento espiritual. ¿Acaso no ha sido así? Mira para atrás. ¿Y de cuánto has crecido en madurez, en responsabilidad, en crecimiento espiritual por el hecho de estar casado? Los años de vida en común, los esfuerzos para comprenderse y tomar decisiones juntos, la capacidad de perdonarse, el perseverar en total fidelidad, los riesgos asumidos para educar a la familia, son todos medios de bendición para ti. ¿Estás dispuesto a ser de bendición para tu esposo y tu esposa? ¿Cuesta? Claro que cuesta. Cuesta un montón. Todos los días de tu vida te costará el esfuerzo del matrimonio. ¿Pero acaso no encuentras que el desafío te provoca y te saca de la comodidad, te levanta para procurar el bien de quien amas? ¿Acaso eso no es fidelidad? ¿Acaso no es felicidad que lucha nunca en solitario, sino que siempre con alguien al lado? Una parábola para los solteros que están comprometidos y que piensan casarse. No posterguen demasiado tiempo ese paso. Sean sabios y prudentes, pero nunca pasivos. Cásense pronto. No jueguen con fuego. No vivan las dificultades del matrimonio sin sus deleites. No se dejen moldear también por la cultura imperante que hace priorizar lo que verdaderamente no importa. Si puedes tener un matrimonio a todo trapo, con vestimenta genial, con comida maravillosa, bien por ti. Pero si no lo puedes lograr, no importa. Eso no es valioso. Eso es lo menos importante. Lo importante es el pacto que tú tienes con tu esposa. ¿Sabes cómo eran las bendiciones nupciales en el tiempo de Calvino? Lo dijimos en el curso de catecúmenos, pero háganse los lesos los que estuvieron en el catecúmenos, por favor. En el catecúmenos señalábamos esto. Calvino terminaba el culto, pero antes de terminar con la bendición final, hacía una pregunta. ¿Alguno de ustedes se casó en la semana? Cuando levantaban las manos decían, pasen aquí adelante. Y les impetraban la bendición nupcial. Eso era todo. ¿Por qué? Porque lo importante no es la forma, no es lo aparente. Lo importante es el pacto que tú realizas con tu esposo y con tu esposa. Soltero, que aún no piensas en casarte, no es necesario que te apures, que tomes decisiones apresuradas. Tampoco es bueno que te sientas botado por la ola o dejado por el tren, como dice la cultura imperante. Cristo, y solo Él, es quien te hace completo, es quien te hace completa. No es necesario que tomes decisiones apresuradas. Divorciado, divorciada, Dios es bueno y justo.
A Él no le gusta el divorcio, pero Él es lleno de gracia y de misericordia. Y esa gracia es tan maravillosa, tan poderosa, que hace que todos podamos comenzar de nuevo. ¿Crees que nadie te entiende en tu situación? Yo sí la entiendo. De hecho, Él la vivió. Lee Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 8, y verás que allí Dios presenta carta de divorcio a su pueblo. Y lee el libro de Oseas, y ve cómo Dios sufre la infidelidad de su pueblo, y cómo Él se esmera en luchar por restaurar a su esposa, a tal nivel que declara el matrimonio anterior como nulo, como nunca existente, para comprometerse con ella en justicia, en misericordia y en fidelidad para que le conozca. ¿Nadie te entiende? Pamplinas. Dios no solo te entiende, Él conoce lo que has vivido y te ama. Convivientes, den pasos para arreglar su situación pronto. Cásense. Y si no pueden casarse, dejen el pecado. Si tu mano te da ocasión de caer, córtala. Y para todos los aquí presentes, pongamos los ojos en Jesús, descansemos en Él. Él está con nosotros y su Espíritu Santo nos ayuda para seguir en el camino, nos brinda la fuerza para vivir la vida en cada situación que nos toque vivir.